Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros a César Dargan. César Dargan es diplomático e hijo de diplomáticos. Le damos la bienvenida a César, es viceministro para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales de la Cancillería. Señores, con el nuevo orden, los departamentos comerciales y económicos de las cancillerías se han convertido en elementos vitales para los países. Tantos tratados, tantos eventos, tantas cumbres, que el común denominador de todos esos eventos es o son los ministerios, los viceministerios de Asuntos Económicos, junto con el Ministerio de Planificación y Economía de un país, pues se han convertido en los que rigen prácticamente o norman todas esas reuniones y esos eventos. Vamos a dar la bienvenida a César y vamos a edificarnos un poquito primero en cuanto al papel de ese viceministerio. Gracias, César, por atender nuestra invitación y cuéntanos, ¿realmente el viceministerio le da seguimiento al cumplimiento de los compromisos o hay otros organismos que le dan seguimiento junto con ustedes y trabajan juntos en ese sentido? Muy buenos días, es un placer estar hoy iniciando la semana aquí con ustedes y efectivamente usted ha hecho la introducción adecuada. La política exterior, la diplomacia ha cambiado significativamente y cuando hablamos de la política exterior moderna, cuando hablamos de diplomacia comercial, nos damos cuenta que los intereses entre los países ya tienen otro orden. Quizás hace algunas décadas, cuando hablábamos de relaciones internacionales, temas como los derechos humanos, los asuntos políticos, eran los que realmente ocupaban la agenda. Pero hoy, básicamente, las relaciones de los países se nutren de lo que son sus relaciones comerciales y sus relaciones económicas. Efectivamente, pues la Cancillería juega un rol importante en estos procesos. Por una parte, es la encargada de negociar los acuerdos comerciales. Y le digo negociar porque la parte de implementación de los acuerdos pues es ya responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio. Pero la negociación de los acuerdos comerciales corresponde a la Cancillería. Al mismo tiempo, la parte de la gestión de la cooperación. Y usted mencionaba al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dentro de la estrategia de desarrollo pues ejecuta y agrupa y planifica la cooperación internacional que recibe la República Dominicana. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores pues es quien la gestiona con el resto de los países. Y en ese sentido pues entendemos que el rol que ha venido jugando la República Dominicana, sobre todo en esta etapa más reciente, ha sido pues un rol más proactivo en busca de un mejor aprovechamiento de los esquemas que ella tiene y también de nuevas oportunidades. César, en el caso mío me declaro totalmente ignorante del tema. En el caso de Gracie, que es periodista, pues tiene una parte. En el caso de Machi, que tiene alguna experiencia en Naciones Unidas, podemos entender algo, pero definitivamente ninguno de nosotros tres conoce realmente el papel de relaciones exteriores en el seguimiento y cumplimiento de nuestros acuerdos. La pregunta específica es, un país, un presidente que es a la larga el jefe de la diplomacia y el jefe de la economía, se entera de un evento internacional en el orden económico, oficialmente por la prensa, por quejas de incumplimiento, es decir, una crisis no puede pasar por alto a nuestra economía porque tenemos un mercado ahí. Una crisis inmobiliaria en Estados Unidos no la podemos pasar por alto porque afecta 1 millón de dominicanos que viven en ese país y pueden haber sido afectados y nuestras remesas se van a afectar. La pregunta es, ¿cómo llega oficialmente una noticia buena, mala o una queja en el orden internacional? ¿Por la Cancillería o leyendo el periódico? Efectivamente, y por eso hablaba de un rol proactivo, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta esa política exterior cuya responsabilidad al final del día y constitucionalmente es del presidente de la República.
Para eso el país cuenta con las respectivas embajadas en los países con los que tenemos relaciones diplomáticas y también con un monitoreo constante de qué está sucediendo. Yo hablaba de la preponderancia del tema comercial y del tema económico. Es porque en la medida en que el comercio a nivel mundial ha ido fluyendo y la globalización también ha ido avanzando, ya en algunos años el tema era cómo liberalizamos el comercio, es decir, cómo logramos que algunos productos, algunos bienes, servicios puedan llegar de un país a otro a un menor precio, eliminando lo que era la negociación clásica, eliminando lo que eran los aranceles. Sin embargo, la mayoría del comercio mundial ya al día de hoy se encuentra liberalizada. Los principales bloques comerciales ya han suscrito acuerdos comerciales que han eliminado los aranceles entre sí. Si tomamos el ejemplo de la República Dominicana, a la fecha nosotros tenemos 5 acuerdos comerciales, pero esos 5 acuerdos comerciales abarcan 49 países. Tenemos un acuerdo con Panamá, tenemos un acuerdo con Centroamérica y los países que componen Centroamérica, con el CARICOM. Pero es el CAFTA. Ese es el acuerdo de Centroamérica del 98. En adición tenemos un acuerdo con el CARICOM y los países del Caribe anglosajón. Luego tenemos el DR-CAFTA, que cubre también a Centroamérica y a los Estados Unidos. Y tenemos un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea, más el resto del Caribe. Y si sumamos, eso suman 49 países. Si nosotros tomamos como ejemplo, está hoy exportando la República Dominicana al resto del mundo, y tomamos como base, en el caso de que esos acuerdos se encuentren en plena implementación, pues cerca del 90% de lo que nosotros estamos hoy exportando tendría un acceso preferencial al resto del mundo. Entonces el tema hoy ya no es cómo liberalizamos el comercio que se encuentra liberalizado, sino es cómo nosotros logramos una convergencia de todos estos acuerdos que tenemos sobre la mesa y cómo logramos también un mechamiento de las condiciones de apertura de las que ya gozamos. En la última reunión del CARIFORO, ¿a qué acuerdo se logró? El CARIFORO, y es interesante el tema del CARIFORO porque la República Dominicana forma parte del grupo de países de África, Caribe y el Pacífico, que eran esas ex colonias europeas que durante muchos años se beneficiaron de cooperación y de preferencias unilaterales por parte de la Unión Europea, originalmente bajo la sombrilla de lo que se conoció como el Acuerdo de Lomé IV, que luego evolucionó y se convirtió en el Acuerdo de Cotonú, y que para estar bajo los estándares en el aspecto comercial de la Organización Mundial del Comercio, pues implicó que la Unión Europea negociara acuerdos con cada una de esas subregiones. El CARIFORO es la región del Caribe dentro de ese grupo amplio de los países ACP y es el único bloque que ha podido y negociar satisfactoriamente su acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. La presidencia del CARIFORO va rotando. Nosotros tenemos, República Dominicana ocupa la presidencia desde julio del año pasado hasta julio de este año, y cuando se celebró aquí la última reunión en el mes de noviembre a nivel ministerial, pues básicamente se pasó revista tanto a cómo va el resultado de ese acuerdo que ya tenemos como la Unión Europea, pero asimismo cómo se ha podido impulsar un proyecto de reforma de esa burocracia a lo interno del CARIFORO que lo haga más eficiente. El CARIFORO es, además de los 5 acuerdos, uno adicional. Sí, pero el CARIFORO es algo que va más allá de lo puramente comercial. Los 5 acuerdos que mencioné son acuerdos de libre comercio, aunque sus componentes podrían variar, pero en el tema del CARIFORO implica también un componente de diálogo político entre sus miembros, de cooperación que se recibe de la Unión Europea año tras año. Los otros son puramente comerciales. Sí, tendrán sus variaciones, sobre todo el más reciente con la Unión Europea, tiene esa visión y dimensión más amplia, pero los otros, su componente esencial es la liberalización del comercio y un componente comercial. ¿Y la Organización Mundial de Comercio es otro acuerdo? La Organización Mundial del Comercio es el acuerdo multilateral por la cantidad de partes de que son miembros, más la República Dominicana es parte. ¿Con cuántos países? Actualmente la Organización Mundial del Comercio recibió, el más reciente de los miembros que ha recibido es a Rusia a finales del año 2011, y con Rusia se completan cerca de 160 países. Casi todos. Que son miembros de la Organización Mundial del Comercio. Correcto. Bien. En el caso del CARIFORO que preguntaron,
Tú dices que estamos presididos por nosotros ahora. Actualmente la República Dominicana preside el CARIFORUM. ¿Y de qué ha servido esa presidencia? Pues precisamente... ¿Quién es el que representa? A nivel ministerial, el canciller. El Ya. canciller de la República, el ingeniero Morales Troncoso, es quien preside el CARIFORUM en estos momentos. Y uno dirá, bueno, y quizás usted se hacía la pregunta, y es normal que los amigos que nos están viendo, ¿de qué nos sirve a nosotros todo esto? O sea, CARIFORUM, no CARIFORUM, reuniones internacionales, se ven viajes del presidente, ¿de qué sirve esto? Y al final del día, el rol de Dominicana en el CARIFORUM, un rol de liderazgo regional, en el cual si nosotros tomamos como referencia ese resto de estados que son parte del acuerdo, cuya población suma casi la misma cantidad que suman la de República Dominicana y Haití, es decir, se crea un mercado lo suficientemente amplio y con necesidades por producción limitada. Por otra parte, también en la gestión frente a la Unión Europea, que como mencionaba, ha atravesado y sigue atravesando una crisis económica que surte también su impacto en la región, pues ese rol de la República Dominicana con una política definida de la integración regional es sumamente importante. César, a propósito de la visita del presidente del Ecuador hoy aquí, ¿tenemos algún acuerdo que implica algo bilateral o multilateral con ellos? Recientemente, en el mes de enero, la República Dominicana y Ecuador suscribieron un acuerdo para establecer un grupo de estudio conjunto que evalúe la factibilidad de un posible acuerdo comercial entre ambas naciones. Esto es sumamente importante. Bilateral. Es sumamente importante por diversas razones. Por una parte, después que nosotros firmamos el acuerdo con la Unión Europea en el 2008, no hemos firmado más acuerdos. Es decir, hace casi 5 años la República Dominicana no tuvo acuerdos. Y en gran parte eso se ha debido a un mayor enfoque en fortalecer nuestra capacidad negociadora, en evaluar el aprovechamiento que estamos teniendo con esos acuerdos, pero también al mismo tiempo el evaluar significativamente cuál sería el impacto de tener nuevos acuerdos con otros socios comerciales. En el caso de Ecuador, y también sucede en conversaciones que se han tenido con otros países, pues serviría de una puerta de la República Dominicana a Sudamérica. Esto también como agendas complementarias, es decir, productos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ecuatorianos, que no compitan necesariamente, que no afecten la industria local y que podrían ser parte de una cadena de producción, inclusive para ser luego exportados a otros destinos como Estados Unidos o como la Unión Europea, pues puede ser algo interesante. Sin embargo, con Ecuador, en el aspecto comercial, ahora estamos en esa fase de evaluar la factibilidad de un posible acuerdo. Dijiste 5 acuerdos oficiales, sin embargo, teníamos la AMC, teníamos CARIFORUM, que es mixto, que es político y económico, pero del acuerdo de San José, que fue sustituido por Petrocaribe en cuanto a Venezuela, ¿qué queda? Todavía el acuerdo de San José está efectivamente... Con México sí, ¿verdad? Efectivamente con el Petrocaribe y ahí quizás la aclaración también. Petrocaribe es un acuerdo específicamente para el tema del petróleo, con facilidades de pago para los países que son parte del mismo. Lo lideré a Venezuela con otros países de la región. Sin embargo, nosotros también hemos visto a iniciativa de México como, por ejemplo, se presenta un proyecto como el proyecto Mesoamérica, que se desprende del mecanismo de diálogo de Tuxtla, que también pone fondos para desarrollo de proyectos en la región. Quizás el principal proyecto que ha sido impulsado por Mesoamérica ha sido la construcción del Corredor del Pacífico, que sería una carretera que iría desde México hasta Colombia. En realidad, ese proyecto no tendría un impacto directo para la República Dominicana. Sin embargo, lo que hemos venido haciendo es buscando otras posibilidades que la República Dominicana pueda acceder a los beneficios del mismo, como por ejemplo, estudios que evalúen mayores rutas marítimas de corto alcance en la región, apoyo a las infraestructuras portuarias con las que cuentan los países de nuestra región también, el posible impacto de la ampliación del Canal de Panamá, que ya se encuentra en una fase bastante avanzada, y cómo como se dice, ese transporte post-Panamá de buques ya de mayor tamaño, pues pueden también utilizar a la República Dominicana como un punto estratégico en nuestra región. Bien, César Dargán
viceministro de Asuntos Económicos y Negociaciones, nos puede echar gotas en los ojos para nosotros aclarar muchísimos problemas que a veces los ministerios no nos aclaran. A veces hay algunas trabas en el Banco Central, otras en el Ministerio de Hacienda, y no se explica bien qué pasa cuando hay un tranque. Es decir, que por ejemplo, un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es América del Norte, puede entorpecer un DRE-CAFTA, o cuando una constitución está por encima de un tratado. Hay muchísimos asuntos que vamos a hablar con él, pero eso será después de la pausa. Bien, este es el único país del mundo donde la cosa está mala, cuando está floja. Está floja o está apretada. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? Está floja, está apretada. No sabíamos cómo dos cosas así pueden estar. Sin embargo, el que tiene efectivo a veces se siente inseguro y les recomendamos que inviertan. Si usted es cibaeño y está en el centro del Nordeste, haga sus inversiones en tierra y hágalas en la urbanización Las Caobas, en San Francisco de Macorís, el comercial, y te regalamos un hotel. También les recomendamos que ya está terminada el acceso por la autopista Duarte del mercado de mayoristas de productores en el kilómetro 22, lo que significa que ya la apertura viene cerca. Les recomendamos a todos esos mayoristas que trabajan en el mercado de la Duarte, de Villa Consuelo, que hagan sus inversiones temprano en el mercado de mayoristas en tierras. Hablábamos de los conflictos con César Dargán, que es viceministro para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales. Dificultades a veces, como decía alguien, que está por encima de la Constitución, dice. Pero se ha hablado de los tratados internacionales cuando tienen conflicto con las constituciones. Se habla de las leyes, se habla de los reglamentos, se hablan de los decretos. Definitivamente, un tratado internacional tiene una validez que con lo único que compite es con otros tratados y con la constitución de los países. Vamos a hablar de eso y hay un problema que nosotros confrontamos, César, y es cuando el funcionario dominicano le tiene miedo o a Estados Unidos o a la Unión Europea. Yo soy un diplomático, yo no quiero problemas, y fue el caso cuando discutíamos con la Unión Mundial, la OMC, que hubo funcionarios que se opusieron a ciertos subsidios y Estados Unidos fue muy duro con ellos. Es decir, nos exigen que desmontemos los subsidios, pero no quieren que nosotros le exijamos lo mismo. ¿Cómo debe actuar un diplomático realmente asumiendo una posición correcta y sin temor a que lo fichen o soliciten, como fue el caso de Hertel, que pidió la destitución formal de Federico Cuello? ¿Qué debe hacer un diplomático en el área económica cuando se presentan esos conflictos de interés nacional o de interés de las grandes potencias? Mire, no solamente en el área económica, quizás aplica en general a la diplomacia de un país. En este caso, en el caso de la República Dominicana, pues la agenda debe ser la agenda de la República Dominicana. Nosotros no le podemos pedir ni tampoco permitir que cualquier representante de la República anteponga lo que son los intereses de cualquier otro país frente a lo que son los intereses de la República Dominicana. Eso hay que asumirlo con responsabilidad, eso hay que asumirlo con firmeza y en algunos casos, y quizás ahí aplica ese tema de la diplomacia, de las relaciones cordiales, pues con algo de tacto, con algo de olfato, de cómo podemos mantener
relaciones buenas con el resto de los países. Pero nuestra agenda es nuestra agenda. Bien, vamos a hablar de los tratados. ¿Qué tenemos con Panamá? Y si tiene que ver con la ampliación del canal o un tratado viejo. El primer acuerdo que suscribió la República Dominicana fue un acuerdo de alcance parcial con Panamá en el año de 1983. En ese momento se hizo un ejercicio de cómo podía la República Dominicana tener una mayor integración con la región y se agotó el acuerdo, se negoció y se firmó un acuerdo único de alcance parcial que tenemos, el acuerdo con Panamá, y es de alcance parcial porque no se incluyen todos los productos de ambos países, sino aquellos que figuran en una lista. Sin embargo, aunque ese acuerdo se firmó en el 83, tomó casi 20 años negociar las listas de cuáles productos estarían incluidos en el acuerdo. ¿Tiene fecha de vencimiento o está abierto todavía? Actualmente se acaba de renovar el acuerdo. Hay un alto interés de ambos países, tanto de República Dominicana como de Panamá, de ampliar el acuerdo, porque es un acuerdo bastante limitado. Estamos hablando de ciento y tanto de productos de cada vía, es decir, de República Dominicana, Panamá y Panamá, que están libres de arancel a la fecha. De entrar aquí y allá. De entrar aquí y allá. Se está buscando cómo podríamos explorar, ampliar el acuerdo. Con Panamá hay un tema que es fundamental para la República Dominicana, es el tema de las reglas de origen. Reglas de origen porque cuando concede a un que país, no facturen en Panamá un producto de otro origen. Correcto. Cuando se le concede a un país esa preferencia de que sus productos puedan entrar libres de aranceles, es a ese país. Sí, pero eso era cuando el canal, que tú llevabas un producto a Panamá, a la zona del canal, lo traía de China, de Taiwán o de otro país que no estaban en un acuerdo y nos lo facturaban desde ahí. Entonces correcto. Entonces por eso el cuidado especial. Eso pasa con todos los tratados. Correcto. En el caso de Panamá resulta bastante atractivo para la República Dominicana, considerando el crecimiento económico que está experimentando Panamá, la posición estratégica, el canal, el poder profundizar las relaciones comerciales con Panamá es un punto importante. Antes de seguir, la inversión de dinero se incluye en los tratados. Normalmente, y se habla ya de varias generaciones, los acuerdos de última generación implican protección de inversión. No hay forma de uno, más que incentivar la inversión, no hay otras herramientas que se puedan incluir. Sin embargo, los acuerdos más recientes que hemos suscrito, tanto el acuerdo con Estados Unidos, el DERECAFTA, como el acuerdo con la Unión Europea, pues contienen cláusulas de protección de las inversiones. Bien. Volvemos, ya vimos Panamá, ahora el acuerdo de San José, que fue el segundo en tiempo. ¿Qué queda? Lo que sucede es que el acuerdo de San José no es un acuerdo comercial. Por eso es que quiero ¿O por el petróleo aclararlo. comercial, César? Sí, pero no implica una liberalización de aranceles para la exportación e importación de productos. Es por eso que el acuerdo de San José no se menciona dentro de los acuerdos comerciales que tiene la República Dominicana. Pero ese acuerdo implica asegurarnos petróleo y una reserva para financiar en el tipo. Correcto, y el tema del precio también. El precio no los asegura. En el tema de Centroamérica del 98, ¿qué diferencia tiene Centroamérica del 98 con DERECAFTA? Centroamérica, en el 98, y yo le mencionaba que en el 83 lo hicimos con Panamá, en el 98 también como parte de una política proactiva de la República Dominicana iniciada en el año 96, pues buscamos una mayor integración en la región, léase, Centroamérica y el resto del Caribe. Por eso se inician las negociaciones, en el 98 firmamos esos dos acuerdos. El acuerdo con Centroamérica en el 98 era un acuerdo solamente con el bloque centroamericano, mientras el DERECAFTA incluye a Estados Unidos. La realidad del 98 fue distinta a la realidad del 2004 cuando el DERECAFTA, al punto de que quizás una de las principales motivaciones para la negociación y suscripción del DERECAFTA fue la opción de nuestro sector de zonas francas. Y es por eso que las zonas francas quedaron incluidas dentro del acuerdo negociado con los Estados Unidos. Sin embargo, en el acuerdo del 98, en el cual cuando nos sentábamos en la mesa con Centroamérica, éramos países de economías muy similares, con plataformas de producción también muy similares, en las que todos teníamos algún tipo de régimen especial, como le llama el acuerdo, en nuestro caso las zonas francas, maquilas en otros países, pues para estar en igualdad de condiciones quedaron excluidas del acuerdo esos regímenes especiales.
Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre lo que fue el DERE-CAFTA y lo que fue el Acuerdo de Centroamérica con el 98. Sin embargo, ambos acuerdos que nos permiten esas preferencias con la región centroamericana, resulta interesante analizar cómo República Dominicana podría obtener mayores beneficios, en el sentido de que hemos visto cómo nuestras exportaciones se han reducido en América y por el contrario, hemos aumentado nuestras importaciones de Centroamérica en general. El acuerdo ha servido para motivar... Nos perjudica, ¿eh? No, yo no quisiera decir que nos perjudica, sin embargo, no hemos sabido aprovechar, porque ahí viene un componente interesante que es el tema de la competitividad. No es solamente que tengamos acuerdos y que podamos acceder a los países, es cómo nuestros productores pueden estar en condiciones de competir en esos mercados. Con Panamá sí nos va bien, ¿verdad? Claro que y con Centroamérica por eso digo que sí puede resultar un tema de evaluación que puede ser. Sin embargo, es parte de esa política proactiva de cómo podemos nosotros acercarnos a la región. Centroamérica, el Caribe, Panamá. Sucede lo contrario con el resto de los acuerdos, en el que en vez de ser proactivos, fuimos reactivos a condiciones que se dieron. Bien. Dargan, hay algunos acuerdos que uno entra de carambol. Tú te acuerdas de Lomé y de CARICOM. Es decir, si nosotros ser países angloparlantes, ni francoparlantes, que es la base de CARICOM, entramos a CARICOM. Y Lomé, que después se convirtió en otra cosa. Cotonú. ¿En qué se convirtió? Cotonú. Exacto. Dinos realmente qué otros organismos, como UNASUR, etcétera, nosotros debemos de gestionar con ventaja. Bueno, efectivamente, y empezando por este tema de Lomé, Cotonú, si nosotros ser angloparlantes ni francoparlantes, nosotros sí éramos parte de las ex colonias de la Unión Europea. Y es por eso que nosotros entramos al acuerdo de Lomé en el mismo año que lo hizo Haití, y luego en la conversión a Cotonú, y más tarde negociamos nuestro acuerdo de asociación económica. República Dominicana es parte de la francofonía, y República Dominicana recientemente es de tener acercamientos con la mancomunidad. Pero en cuanto a bloques específicos de los cuales podamos ser parte, es importante resaltar que nosotros hemos sido observadores del Sistema de Integración Centroamericano, del SICA. Posteriormente hemos participado como miembros asociados. En la actualidad somos el único miembro asociado y hemos desde diciembre del año pasado pues solicitado formalmente ser parte, miembro de pleno derecho del sistema de un centroamericano. Nosotros vemos también como otros acuerdos ya van más allá de lo comercial y buscan una convergencia de los diferentes acuerdos que existen. Y es el caso de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una iniciativa del Perú que cuenta también con participación de Colombia, de México y de Chile, y que busca crear un bloque que permita que los acuerdos que ya ellos tienen pues logren entrelazarse y obtener mayores beneficios. La República Dominicana ha anunciado su interés de participar como observador de ese importante bloque. Es decir que las condiciones varían día tras día. Las condiciones con las cuales gozábamos hace 4 años, 5 años, cuando firmamos nuestros últimos acuerdos, nos convertía en el país de la región con el mejor acceso por tener acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Sin embargo, muchas de esas preferencias se van erosionando en la medida que otros países firman acuerdos similares. O sea que tenemos que ser dinámicos, proactivos y ver cómo también evolucionar con los bloques que se van creando. Y en materia de acuerdos con los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿nos hace falta algunos acuerdos? En el aspecto comercial nosotros ya tenemos acuerdos, e inclusive acuerdos tan amplios como se puedan tener. Estados Unidos sigue siendo a la fecha nuestro principal socio comercial. En la Unión Europea nosotros, aún en la crisis, hemos visto cómo renglones importantes de nuestra producción han podido aumentar sus exportaciones al mercado europeo. Nosotros tenemos aún retos importantes, porque así como mencionamos a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial, pues Haití se consolida como nuestro segundo socio comercial. Haití es parte de CARIFORO con la República Dominicana, es parte del acuerdo de asociación económica que mantenemos con la Unión Europea, y hay pues un canal, una sombrilla dentro de la cual podríamos mejorar aún más nuestro acceso a nuestro vecino. Se habla de Estados Unidos como principal socio, se habla de Europa y España, la madre patria, como segundo socio, se habla de Haití, se habla de Venezuela,
Venezuela, España, Estados Unidos. Sin embargo, Dargan, vemos muy poca tendencia a hacer un tratado con Haití. No, yo creo que un tratado comercial con Haití. ¿Qué pasa si es nuestro principal socio económico? Un acuerdo, y el nombre lo dice, implica la voluntad de ambas partes. ¿Y quién es el obstáculo? En este caso, en el caso de las relaciones comerciales, mucho a poco son las exportaciones dominicanas hacia Haití comparadas con las importaciones desde Haití. Más aún, al margen de ese déficit en la balanza comercial, también Haití tiene una alta dependencia de sus recaudaciones en Haití. Lo que quiere decir que si ponemos en el orden de prioridades de Haití un interés en liberalizar el comercio con la República Dominicana, quizás no sea una prioridad. Pero más allá, en el caso de la República Dominicana, los productores dominicanos, más que liberalizar, es decir, más que eliminar los aranceles, lo que quieren es asegurar y transparentar el comercio. Lo que quieren hacer es que si yo soy un productor... De dejar de llamarle contrabando. Yo quiero que si yo soy productor de plástico y estoy exportando, cuando lo hagan el día de hoy me cobren un 20% de arancel y que mañana cuando lo hagan me estén cobrando un 25 o un 30 o me digan que no puedo entrar mi producto al mercado haitiano. Es por eso que lo que se busca es crear condiciones que nos permitan tener un comercio justo entre ambos países. ¿No será que nos conviene más quedarnos como estamos? A nosotros nos conviene, no nos afecta, el mundo ideal sería eliminar los aranceles. Sin embargo, no nos afectaría tanto aranceles a tasas que sean competitivas con el resto de la región, contribuiríamos al desarrollo de Haití, incentivaríamos nuestra industria y crearíamos inclusive un mayor flujo comercial. Bien, UNASUR no nos interesa, ni sí. Tenemos alguna trampita para entrar. Nosotros hemos estado en conversaciones con Mercosur. Mercosur compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué puerta podemos entrar ahí? Cada uno de esos países implica ya, por ser parte de Mercosur, que la negociación conllevaría una negociación con el bloque. Hace algunos años nosotros tuvimos una experiencia con el tema del tabaco dominicano, que el tabaco dominicano y los productores decían que estaban recibiendo condiciones menos ventajosas para entrar a Brasil, a México, a Rusia y a otros países con respecto al tabaco cubano. Cuando hicimos el acercamiento con Brasil, Brasil nos dijo no, lo que pasa es que Cuba y Mercosur tienen un acuerdo económico. Estamos en la mejor disposición de tenerlo con la República Dominicana, sin embargo tendría que ser una negociación con el bloque y por una mayor cantidad de productos. Al producirse esa contrapropuesta, pues nosotros hemos estado evaluando cómo hacerlo. Suramérica es muy interesante por el crecimiento que están experimentando la gran parte de sus países. República Dominicana ha mantenido conversaciones bastante avanzadas con Chile y con Colombia. Hemos ido más allá de lo puramente comercial y hemos hablado de alianzas estratégicas con estos países que impliquen otros aspectos y entendemos que en el corto plazo pues la República Dominicana fortalecer sus vínculos con Sudamérica es un tema de alto interés. Bien, ¿qué tenemos nosotros con Brasil pendiente? Una nación que aparentemente tenemos buenas relaciones políticas, inclusive no sabemos si el despacho que tú perteneces tiene que ver con la ayuda internacional. Brasil una vez tenía un renglón de inversiones altísimo para la República Dominicana, casi 5.000 millones de dólares en los años 90. ¿Cuál es la situación con Brasil? Nosotros tenemos una agenda bastante fluida y variada con Brasil. En finales del año pasado acompañamos al canciller Carlos Morales Troncoso en un viaje oficial a donde su contraparte pasamos revista a esta agenda. Vimos que sobre todo en temas de cooperación son una diversidad de proyectos que tenemos nosotros por delante. En el aspecto comercial también estamos tratando de profundizar nuestra relación. Hemos visto ahora recientemente cómo se han iniciado vuelos de una línea aérea brasileña viniendo a República Dominicana y siguiendo de República Dominicana hacia los Estados Unidos. Entonces Brasil es como un socio importante de la República Dominicana. En finales del mes próximo habrá una reunión de la presidenta Rousseff con los presidentes del SICA en Costa Rica, donde se continuará este diálogo a nivel de bloque, pero a nivel bilateral, pues efectivamente podemos decir de que en muchas áreas es una relación bastante provechosa. ¿Por qué si tenemos relaciones diplomáticas bilaterales con Cuba, las comerciales son clandestinas?
No son clandestinos. Pero no nos dan ni siquiera cifra. Eso es un tema de Cuba, no de la República Dominicana, porque aunque nosotros es de gran interés el mercado cubano, e inclusive hemos visto que Cuba pues ha suscrito acuerdos comerciales bien recientes. Hemos visto inclusive uno con Ecuador, a propósito de la visita del presidente Correa, uno con Ecuador que con un buen desempeño para las exportaciones ecuatorianas. En el caso de Cuba, ese tema de acceso a cifras o a condiciones más específicas es un tema de Cuba. O sea, la República Dominicana se puede limitar a apoyar, a incentivar a sus exportadores, a protegerlos, a interceder con las autoridades cubanas y también a continuar con conversaciones que están bastante avanzadas para un posible acuerdo de alcance parcial con Cuba. Uno tiene la idea, quizás no sea cierto, que tanto Planificación y Economía como Cancillería tienen algún estudio hecho con respecto a mercado. Una apertura de Cuba, por ejemplo, total, en turismo, ¿nos beneficia o nos perjudica? Ese tema ha sido discutido en múltiples ocasiones y en diferentes escenarios. Efectivamente, Cuba podría emerger como una competencia para la República Dominicana. Entenderíamos que eso conllevaría un proceso de transición, de adecuación cubana a esa apertura, que podría llegar a algún tipo podría tomar algún tipo de tiempo. Sin embargo, nosotros más que ver amenazas podemos ver oportunidades. Y tanto Cuba como el desarrollo del resto de los países de la región pueden también resultar en ofertas complementarias con la República Dominicana, que efectivamente en materias como el turismo pues tiene algunas ventajas por el tiempo ya de desarrollo, pero de eso es cuestión de tiempo y esperar que algunas cosas sucedan. Cuando vienen préstamos comerciales del BID, de Estados Unidos o de la Unión Europea o Petrocaribe, que atan esos préstamos, ¿tiene Cancillería que ver con eso? Que dice, yo te doy tanto, pero tienen que comprarme los productos aquí. ¿Se estila eso? En temas de préstamos y en los temas financieros, el rol de liderazgo lo mantiene el Ministerio de Hacienda. Conlleva una planificación adicional, no solamente de la voluntad política de las partes, sino también de la capacidad financiera de nuestro país, de los compromisos asumidos y de la capacidad de pago. Es un tema liderado por el Ministerio de Hacienda y por las autoridades financieras del gobierno, en el cual Cancillería participa como canal o como acompañando las negociaciones que se puedan dar, pero es un tema liderado por las autoridades financieras. En todos esos acuerdos que nosotros tenemos, como el de Panamá, el de San José, el de Centroamérica del 98, el de ERE-CAFTA, el de la Unión Europea, la Organización Mundial de Comercio, el CARIFORUM o Petrocaribe, ¿hay algún antecedente en Cancillería de quejas de nosotros hacia otros países o de otros países a nosotros por incumplimiento? La solución esas de diferencias, notas que uno no da nunca. La solución de diferencias que antes se veía con cierto temor y con reserva, ella parte del día a día del comercio mundial. Nosotros vemos inclusive que es una de las disciplinas más activas a nivel de la OMC. La República Dominicana ha sido demandada en múltiples ocasiones por competidores, por socios, por temas específicos. En algún momento fue por el tema de los cigarrillos, en la década de los 90, ahora más reciente con el tema de los sacos de polipropileno y Centroamérica. Y la República Dominicana ahora por primera vez se presenta como demandante ante la Organización Mundial del Comercio por un tema del tabaco, en el cual hemos acudido al órgano de solución de controversias frente a Australia por condiciones de empaquetado que han establecido en Australia, que nosotros entendemos que van en contra del comercio establecido por la Organización Mundial del Comercio. Entonces es un caso en curso. República Dominicana se ha presentado como demandante, conjuntamente han presentado demandas Honduras y Ucrania, y otros países se suman como amigos, y es la primera vez que nosotros lo hacemos. Es algo que nosotros no podríamos ver con ese temor. Si vemos países más desarrollados, vemos que es el día a día la presentación de controversias, y por suerte existen los canales correspondientes a la solución de las mismas. Y en el caso de la zona franca que utilizan, por ejemplo, República Dominicana o México para entrar a Estados Unidos, no hay queja, ¿eh?
No, el tema de las zonas francas, más que una queja por la utilización que se le puedan dar, es los compromisos asumidos en la propia Organización Mundial de Comercio, que en principio implicarían un desmonte del esquema de zonas francas. Entonces es por eso que actualmente nos encontramos en negociaciones en Ginebra, en procura de apoyar y proteger al sector zona franca de la República Dominicana, asumiendo los compromisos de la Organización Mundial del Comercio, que efectivamente son aplicables a todas las partes, pero tratando de que esa adecuación se produzca de una forma que no sea sensible ni que afecte el sector zonas francas. Nosotros positivamente hemos visto que el sector zonas francas ha ido recuperándose, ha ido volviendo a ocupar un sector importante de nuestra economía y en tal sentido estamos dando apoyo que requiera para poder mantenerlo. Aunque no sea tu área, porque no debe de ser tu área es meramente económica. ¿Se ha discutido el origen verdadero de una zona franca? Porque Machi y yo aquí hablamos de zona franca, de que realmente es una forma de explotación. O para que no haya problema de migración, te traen la fábrica aquí. Y para aprovechar un de vida, no es que tienen una escuela de industria para que los pueblos aprendan, no. Es para conseguir los salarios de hambre que se pagan aquí. Eso nunca se ha discutido en los foros internacionales. Lo que pasa es que, y respeto esa interpretación, aunque quizás no la comparta, en el sentido de que la zona franca de la República Dominicana ha evolucionado y ha sido parte de una transición. Nosotros hace algunos años veíamos que el grueso de nuestra producción de zonas francas. Sin embargo, mientras emergen mercados más interesantes asiáticos, en la medida en que se elimina el acuerdo de multifibras, que también aumenta esa competitividad, pues se reduce el tema de textiles en República Dominicana y vamos en una transición hacia otras áreas. ¿Y cuál es la razón de una inversión asiática que no entra a Estados Unidos? Nosotros por eso digo, en el caso de las zonas francas, ahora nosotros vemos más zonas francas de alta tecnología, nosotros vemos productos más acabados, nosotros vemos inclusive zonas francas que exigen... Eso es lo que se le exige a China. Elevación del nivel de vida de los trabajadores. Sí, pero si nosotros comparamos, y quizás no sea el espacio, pero si nosotros comparamos las condiciones de un trabajador aquí de zona franca, son bastante competitivas con el mercado regular de trabajo. El resto. En cuanto al salario que recibe, las condiciones adicionales que recibe. Han evaluado hasta ahí, pero cuando arrancaron era en base a eso mismo. Sí, pero por eso es la ventaja de hoy. Así que esos $200 es un estándar en el resto de los países. Por eso es positivo hoy ver 20 años atrás, en el año 90, cuando la más reciente ley de zona franca, las condiciones que se han creado y cómo hoy nosotros podemos pues defender un sector interesante que promueve el empleo y crea condiciones dignas para sus trabajadores. Cosa para terminar, César. Nosotros tenemos un canciller que es político, es empresario y es diplomático. Nosotros hemos aprovechado a Carlos Morales como el empresario en comercio exterior, en esa experiencia que él tiene, o él se ha concentrado más en lo diplomático que le ha dejado a ustedes lo económico. No, él efectivamente es empresario, político y canciller de la República. Sin embargo, bastante claro ha definido cuál es su rol en cada una de esas áreas. Y él es un buen canciller. Él no involucra. Él es un buen canciller. Es un excelente canciller. Ha tenido una gran visión y la responsabilidad en los últimos años de esa política exterior que estamos desarrollando. Y efectivamente le ha dado una importancia al tema del comercio exterior. Bien, finalmente, hay tratados que tienen conflicto con otros. Pueden producirse, por ejemplo... ¿Transitoriamente o esencialmente? No, transitoriamente, porque sería el camino a cómo lograr una convergencia de esos acuerdos. Nosotros también vemos cómo los países pueden negociar, en el caso de la República Dominicana, su relación con la Unión Europea, que cuando la Unión Europea negocie otros acuerdos con otros posibles socios, pues mantenga las condiciones preferenciales que tiene a la fecha. O sea que efectivamente pueden haber diferencias, es algo que también puede trabajarse. Bien, señores, vamos a darle las gracias a nuestro amigo el señor César Dargan, viceministro para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales de la Cancillería de la República. Le damos las gracias, valoramos su presencia y a ustedes les recordamos que el próximo miércoles
estará en la Cámara Americana de Comercio hablando de los fondos de pensiones como Soport Rollo, el superintendente de pensiones, ingeniero Joaquín Jerónimo.